incertidumbre es una posición incómoda, pero la certeza es una posición ridícula. Esto lo dijo Voltaire. La mala comunicación. Ideas para comunicar bien sin morir en el intento. Un podcast de Sentido Común Latinoamérica. Agradecemos a nuestros patrocinadores CMB, Corporación Mexicana de Evaluación, y Ajedrez Eventos y Soluciones por ser parte de este proyecto. El próximo 1 de junio en México vamos a elegir por primera vez en la historia a 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a decenas de jueces y magistrados a lo largo y ancho de todo el país. Es una elección histórica que ha estado marcada durante todo este proceso por una palabra, un concepto clave, que es la incertidumbre. Marcada también desde la oposición como un proceso que va a ser directamente o nos va a llevar al fracaso, y defendida también desde el oficialismo como un proceso que servirá para democratizar la justicia y para que realmente se cubran las deficiencias que hoy tiene el Poder Judicial. La moneda sigue todavía en el aire y por lo pronto nos adentramos a un proceso electoral en el que los magistrados, los candidatos a magistrados o jueces, ministros, se van a tener que quitar la toga, se van a tener que quitar el traje, la corbata, salir de sus oficinas y empezar a caminar y tocar puertas para lograr los votos de la ciudadanía. Sobre este tema, sobre las campañas electorales que vienen para nuestro país, sobre todo para el Poder Judicial, pues vamos a platicar con la maestra Gisela Rubach. Bienvenida, maestra. José, muchas gracias. Gracias por la invitación. Un gusto de verte y estar aquí contigo. Para quienes no la conocen, la maestra Gisela pues es un referente de la comunicación política, de las campañas electorales, no solo porque lleva más de 30 años, entiendo, en este negocio, en esta industria, sino porque además es pionera del marketing político en México, en Latinoamérica. Ha llevado más de 20, 30 campañas presidenciales. ¿Cuántas ya no llevamos? sé, pero llevo más de 40 años en este negocio y en esto que es mi vida y mi pasión, la estrategia política. Más de 40 años en este negocio, muchísimas decenas, centenas de campañas electorales, y la maestra Gisela, voy a decirlo rápidamente, me da mucho orgullo tenerla aquí porque es el primer episodio ya formal que tenemos. Gracias por haber aceptado. Para mí de verdad representa muchísimo tenerla en este primer episodio. Fuimos compañeros de la maestría, que quiero decirlo también, si reconozco algo de un perfil como la maestra con estos más de 40 años de experiencia, es esa humildad de siempre estar aprendiendo y de siempre compartir el conocimiento cuando alguien se acerca a ella, ¿no? Entonces, más que agradecido, maestra, por tenerla aquí con nosotros, conmigo en este programa. Y bueno, maestra, pues primero que nada, ya sabemos, la palabra aquí clave creo que es incertidumbre. ¿Qué va a pasar con el Poder Judicial? ¿Qué va a pasar en las próximas campañas? Hablábamos ahorita antes, pues que es un proceso totalmente inédito. A lo mejor para nosotros no tanto, porque nosotros sabemos que tenemos unas reglas del juego con las que tenemos que jugar. Pero hoy por hoy ni siquiera las reglas están descritas, digamos, de manera claras, ¿no? Para todos. Primero, la primera pregunta que le quiero hacer, ¿se imaginó usted después de 40 años de trabajo en campañas electorales de gobernadores, alcaldes, presidentes, senadores, diputados y todos los cargos de elección popular en México y el resto de Latinoamérica, que una vez en México íbamos a estar haciendo este tipo de campañas electorales? Sí, me lo imaginé y lo explico por qué. Yo viví 1 año y medio en Bolivia, estuve inmersa en la elección presidencial del 2019-2020 y yo tenía un elemento de cómo entender a López Obrador, porque en México se hablaba de que México iba en el rumbo y en el camino de Venezuela. Y viviendo en Bolivia, yo vi que muchas de las cosas que Andrés Manuel hizo de cambios y estaba por hacer cambios, era mucho el modelo de lo que Evo Morales hizo en Bolivia. Y Evo fue el primero que sacó este tema en Latinoamérica de tumbar al Poder Judicial y por el pueblo y para el pueblo y demás, elegir jueces magistrados, o sea, elegir el Poder Judicial con el voto, con un esquema interesante porque pues la elección sabemos que la gente tiene que ir a votar, y a diferencia de México, en Bolivia el voto es obligatorio y el no votar hay una sanción.
Pero el proceso electoral fue interesante porque fue el despliegue total del MAS, que era el partido de Evo Morales, el despliegue total para invitar a la gente y llevar a la gente a votar. Entonces ya hay un antecedente con sus subidas y bajadas. Bolivia estuvo ahorita más de 2 años que estuvo posponiendo la elección de jueces y magistrados porque se volvió un caos. Acaban de tener la elección en diciembre, después de 2 años, porque ya tenían en la puerta la elección presidencial, que es en agosto de este año, y no podían no tener poder judicial. Y nuevamente el MAS, el partido del gobierno, pues es quien movió a sus estructuras y a su gente para votar. Viendo esto de Bolivia, donde muchos de los cambios que hizo Evo Morales, pues esos cambios también los hizo López Obrador en México, por ejemplo, el entregarle al ejército aeropuertos, hospitales, carreteras, la construcción, la administración, exactamente lo mismo. Entonces yo decía, si el modelo a replicar es el modelo de Bolivia, y estoy hablando del 2020, yo decía, pues en México no va a tardar mucho tiempo en que salgan con el tema primero y muy claro de descomponer y quitar todos los contrapesos, enterar en un nuevo modelo, que fue, insisto, lo que logró Evo Morales en Bolivia y que era la propuesta también de López Obrador, y que tarde o temprano se iba a dar este tema de elegir a jueces, magistrados y demás dentro del Poder Judicial. O sea, realmente no era para mí un tema nuevo. Lo nuevo es el agandalle, la prisa, el no hacer bien las cosas y efectivamente con lo que tú iniciaste, el tema de la incertidumbre, porque ha sido un choque de los diferentes organismos dentro del poder judicial, la intervención del Ejecutivo y el Legislativo en la selección. Ahora, la ironía de la vida es que llegas por una tómbola, o sea, no llegas por méritos o capacidades, sino porque saliste en una pelotita. Y ahora lo interesante es que es tan complicado el tema de las boletas. Vas a tener 6 boletas para el proceso federal con una lista, en varias de ellas interminables de nombres, y vas a votar por números, no vas a votar por nombres. Cada candidato o candidata va a tener un número que, curiosamente, dado que se retrasaron en la entrega de la lista de nombres, pues el INE todavía no ha podido asignar el número, lo cual quiere decir que algo será también nuevo para nosotros, porque, por ejemplo, para la elección de ministros para la Corte van a ser 5 cuadritos, y en esos 5 cuadritos tienes que poner 5 números diferentes en una lista grande de nombres, donde hay nombres que se repiten hasta 3 veces porque se registraron por las 3 vías, y en cada uno de esos nombres va a aparecer un número diferente, no se va a repetir el nombre. Entonces vamos a un proceso que desde cómo votar es totalmente nuevo, donde se calcula que votar en esas 6 boletas te va a llevar entre 10, 12, 15 minutos. Y no se nos olvide que hay 17 estados que también van a elegir su poder judicial local. Entonces vas a tener 2, 3, 4 boletas más, aparte de las del poder judicial federal. Y tienes dentro de estos 17 estados, 2 estados que tienen elecciones locales de alcaldes, que es Veracruz y Durango. Entonces vas a tener una cantidad de boletas que no vas a saber ni qué hacer. ¿Quién va a votar? Insisto,
viendo el modelo de Bolivia, pues es obvio quiénes son los que van a votar, aunque las reglas que acaba de sacar el INE no pueden intervenir partidos políticos, no pueden movilizar partidos políticos. Y mi pregunta es, ¿quién dentro del Poder Judicial, jueces, magistrados, ministros, tienen idea de lo que es una campaña política? Donde pues tienen que convencer a la gente para que el 1 de junio salga a votar. Maestra, y a propósito del modelo boliviano, donde pues también ellos eligen algunos miembros del Poder Judicial. Usted, no, a todos los miembros del Poder Judicial. ¿Cómo son las campañas electorales allá? Y si ese modelo de campañas electorales del Poder Judicial podría aplicar similar acá en México. A ver, el modelo es casi el mismo. Otra vez, por eso digo que la copia es una cosa verdaderamente interesante. El modelo es casi el mismo. Recordemos, son tantos candidatos que no pueden tener spots en radio y televisión. No pueden contratar spots en radio y televisión. Pueden ir a foros y participar en foros en universidades, en cámaras y demás, pero en teoría tienen que ir todos los candidatos. Mucho de lo que hacen en Bolivia es campaña de tierra, que son reuniones todas las tardes en casas, con 5, 20, 15, 30 personas las que se junten en cada casa, que ellos allá le llaman encuentros, y que es la forma en la que lo están haciendo. Allá no hay límites con el tema de las redes sociales, aquí sí. Aquí los candidatos no van a poder pautar en redes sociales, sino a lo que le están apostando es que todo sea orgánico y pues obviamente van a estar muy encima de eso. O sea, hay tantas coincidencias que, insisto, desde el 2020 se veía que el modelo iba a ser. Nosotros vamos a tener ahora el 7 y 8 de marzo un seminario justamente para candidatos al Poder Judicial y traemos a una ex magistrada de Bolivia, pues para que nos platique la experiencia de Bolivia, porque yo argumento que esta reforma judicial, y mi pregunta es si tarde o temprano no se volverá un espejo de lo que pasó en Bolivia y de lo que está pasando en Bolivia. Tenemos diferencias. La primera, allá no puede dar de candidato a alguien que todavía ejerce como juez, ministro y demás. Aquí sí. Sí, pero tienes un artículo en lo que acaba de sacar el INE que ningún servidor público puede hacer campaña. Y entonces, estos que no han renunciado, ministras, jueces y demás, a su cargo, pues, ¿quién los va a impugnar? ¿Quién se va a quejar? ¿Quién va a documentar? Muchos ya están haciendo campaña en entrevistas en redes y demás, donde esto está prohibido, no pueden arrancar hasta el 30 de marzo. Entonces, interesante, pero otra vez vamos a un proceso totalmente inédito, donde el INE, por ejemplo, publica ya las listas con los nombres incompletas, como las mandó el Senado. Cargos que aparece gente que ni siquiera se postuló y, pues no sé, algún traviesito por ahí incluyó el nombre, etcétera. O sea, toda una serie de cosas que en lugar de darle certeza al proceso, como tú bien lo dijiste, es un gran signo de interrogación y es inédito, pero atrás está esta parte de incertidumbre en un momento donde la gente cree en todo menos en el Poder Judicial. Y a propósito de esta incertidumbre, no olvidemos también el contexto internacional. Hoy por hoy, incertidumbre es la palabra con la que arrancamos el año. Donald Trump en Estados Unidos ha venido a dar un golpe en la mesa y hablábamos al principio, antes de entrar a grabar, sobre este nuevo esquema o nueva recomposición geopolítica, ¿no? Y en el caso de México, que somos vecinos con Estados Unidos, pues evidentemente somos la piñata de Trump.
y la incertidumbre justo por los aranceles que un día nos amenaza con eso, al otro día nos amenaza con otro tipo de aranceles y estamos en una estira y afloja. Ahora, eso en términos ya para empresarios, para la inversión extranjera, sumado a la elección que se viene a dar más incertidumbre todavía, es mi percepción, a este proceso y al país en general. Creo que el reto que tiene la presidenta, el reto que tienen las autoridades electorales es comunicar justo certezas, pero estamos viendo que en la vida real, en el día a día, son más incertidumbre que certezas lo que estamos viendo, de lo que somos testigos, ¿no? Mira, yo creo que esto vamos a ver todo lo que va a generar a partir del 1 de junio, porque el día de la elección no vamos a tener resultados. El INE fijó 12 días después del día de la elección para conocer resultados, porque va a ser toda una complicación. O sea, ojalá la gente votara, por ejemplo, en la de los ministros de la Corte, que son 5 números los que tiene que poner, que pusiera 5 números en orden ascendente. Pues la gente los va a poner como se le ocurra y demás. Imagínate contabilizar eso. O sea, nada más hablo de una boleta. Entonces, realmente van a pasar 12 días donde la moneda va a estar girando allá arriba, todo uno va a estar con la veladora prendida o rezándole en quien crean y demás. Y la gente va a seguir con su tema del día a día a partir del lunes 2 de junio y pues no les va a importar. O sea, quienes les va a importar es a los que están. Pero si desde ahorita tú generas un tema de incertidumbre, ¿qué certeza jurídica van a tener todos aquellos empresarios que quieren venir a invertir a México, donde pues todos los días escuchamos que los dados están cargados, que los nombres ya están definidos, que lo va a definir el partido que está en el poder, que los gobernadores tienen ya instrucciones y órdenes de con quién y a quién van a apoyar? Los sindicatos van a jugar también un rol en todo esto. Y perdón que lo diga, pero con muchos jueces de distrito van a intervenir los malandros en ese proceso electoral, porque al final del día a ellos ¿qué les importa y qué les interesa? A alguien que les dé un amparo y ya luego seguirán las instancias. Entonces, hay un montón de intereses que se van a jugar en esta elección el 1 de junio, y este montón de intereses, que si ya de por sí los vemos en las campañas normales, pues aquí van a estar más desatados porque se juegan otras cosas. Entonces, otra vez, certeza para el 1 de junio, solo la vamos a tener primero si la gente sale a votar, es consciente de por quién votar, donde tampoco va a tener mucha información, donde va a tener que entrar a la página del INE, que tiene un link que se llama Conócelos, y donde viene la descripción de cada uno de los candidatos. ¿Quién se va a meter al INE a ver la página? Pues a lo mejor de 100 se meterán 5, pero el resto de los 95, pues a lo mejor el domingo van a llegar ahí, Virgen María, dame puntería, o le van a jugar al melate. O sea, interesante, pero es este proceso, y además este proceso que va a marcar aprendizajes para la elección del 27. Recordemos que en el 27 se elige la otra mitad, pero con el agravante de que tienes elección de gubernaturas, diputados federales, todos los estados renuevan alcaldías -2, o sea, se pone el 27, va a estar interesante. Maestra, dice usted, va a ir la gente o dice el INE tiene que poner en un banner, conócelos, y de repente de 100 van 5 a ver quiénes son los posibles candidatos. Pero bueno, esto sabemos que no va a pasar. No va a suceder. Como dice, van a ser 5, pero para eso están las campañas electorales. Entonces, y de eso es de lo que quiero que hablemos hoy. ¿Cómo van a ser esas campañas electorales
para estas personas juzgadoras? ¿Qué podemos esperar con base en saber que son personas que hoy nunca en su vida, o la mayoría de ellos nunca en su vida han estado frente a una cámara, no graban contenidos en redes sociales y menos en TikTok, tienden a ser poco agraciados en términos de, digamos, de carisma, y son personas que tienen que quitarse la toga y salir de la oficina para irse a caminar la calle y a convencer a la gente de que son la mejor opción para ser su juez o su magistrado o su ministro. Pero sumado a todo esto, la gente ni siquiera sabe qué es un juez, para qué te sirve un magistrado y para qué te sirve un ministro de la corte. Entonces, todo eso complejiza aún más una campaña electoral. ¿Cómo le hacemos para hacer una campaña electoral exitosa? Bueno, ahí es donde entramos nosotros los consultores que sabemos hacer campaña. Y obviamente esto tiene que ver primero con qué narrativa van a tener, o sea, cómo bajan el lenguaje para que la gente común y corriente entienda qué es. O sea, no pueden salir a la calle. Y yo siempre digo, depende del foro al que van y con quién van. Es la forma en que van a hablar. Pero van a hacer campaña puerta por puerta, van a caminar, van a tener reuniones, van a poder hacer muchas cosas en redes, pero solo tienen 60 días. Y tienen que tener muy claro cuántos votos necesitan para ganar, porque van a competir, cada uno va a competir contra 3, mínimo 3, porque recordemos que cada poder tiene candidatos. Entonces, no es un tema de que, porque yo fui juez y tuve pase automático, ya gané. Ese que tuvo pase automático va a competir contra candidatos del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, que a lo mejor la instrucción es al gobernador apoya a este. Claro, claro. Y más con el pleito que estamos viendo ahorita con el Poder Judicial. Creo que los que van a tener la campaña más difícil son los candidatos del Poder Judicial. Y son los que van a tener efectivamente que quitarse la toga, bajar al planeta Tierra y hablar el lenguaje como habla la gente, para que los entiendan. Y tener muy claro a dónde van a ir. A ver, las ministras y ministros de la Corte, ¿para qué pierden el tiempo en el país? Tienen que ir aquí a Iztapalapa, a la Gustavo Madero, al Estado de México, a Jalisco, Nuevo León y uno que otro que se escape por indicaciones a Oaxaca y a Chiapas, y con eso ganan la elección. Entonces, tienen que tener la visión de si su circuito que abarca cuántos votos necesitan para ganar y ahí concentrarse. Porque no les va a dar más tiempo en los 60 días con todas las limitaciones que el INE puso para esta campaña. Ahora, aquí lo más importante es la pregunta, ¿qué van a hacer los medios de comunicación? Porque a los medios se les está pidiendo equidad. Y si no dan la equidad, esto es entrevistar a todos los candidatos, pueden perder hasta la concesión. Entonces, los medios la van a pensar muy bien en quién van a entrevistar. Y hablo en el tema no solo de los ministros de la Corte, sino tenemos ministros para el tema electoral en las 5 salas regionales, pero tienes que tener claro qué va a ser y van a tener, les guste o no, que reforzar el tema de cómo convencer gente en tierra y que esa gente que van convenciendo se vayan metiendo a las redes sociales y vayan hablando de ellos. ¿Por qué? Porque no se puede pautar en las redes sociales, sino tiene que ser orgánico. Entonces vas a tener que generar ejércitos de lo que yo llamo guerreros digitales, pues para que esos que se volvieron tus fans vayan hablando de ti. Pero al final del día lo más importante va a ser qué van a hacer casa por casa y en tierra
porque es a la gente que tienen que convencer para que salgan a votar el 1 de junio. Maestra, ahorita decía usted de los ejércitos digitales que se van a tener que construir a través de estas caminatas que tengan, de los puerta a puerta que tengan los candidatos. Además de estas tácticas digitales, pues también tenemos el uso de los influencers, que yo, según lo que he leído todavía los reglamentos que están naciendo todavía por el INE, no he visto una regulación como tal. Y sabemos que hoy por hoy, pues las redes sociales son un negocio y no funcionan si tú no le metes buena pauta. O funcionan a menos que tengas un muy buen contenido, pero los contenidos políticos, lo sabemos también por experiencia y por los datos, son los que tienden a tener la menor tasa de consumo. Ahora, ¿cómo vamos o más bien se podrá hacer pauta a través de outlets terciarios, a través de influencers? ¿Cómo van a operar en este caso los influencers para apoyar o no a un candidato a algún puesto de elección popular? La intervención de los influencers en este proceso va a estar muy regulada. El INE ya tiene la experiencia en la detección gracias al Partido Verde y las trampas que ha hecho el Partido Verde con la contratación de influencers para el día de la elección. Y va a haber un monitoreo especial. O sea, a ellos les va a brincar alguien con 10,000, 15,000, 100,000, 1,000,000 de seguidores apostando, comentando por un juez o un magistrado, y sabemos que los influencers no hacen un comentario, ninguno gratis. Claro. Si eso lo sabemos nosotros, eso lo sabe también el INE, y el INE va a estar, como no tiene otro proceso más que esto, y el INE se está jugando su credibilidad también. Esa es la otra parte que no hemos querido entender y ver. Se está jugando su credibilidad en este proceso. Recordemos que pues, al INE también lo quieren cambiar, lo quieren desaparecer y todo lo demás. Y el INE se va a jugar su futuro en esta elección el 1 de junio, con todo lo acotado, con toda la falta de recursos y demás, pero ellos están jugando que el INE siga o no. Ellos ya tienen muy claro y muy detectado cómo funcionan, obviamente, las redes. Van a obligar a Facebook y demás, que ya tienen cómo, de reportes de si hay un brinco de pautas fuera de lo que ha sido normal en este tiempo y en este proceso. Y entonces, el reto que tenemos, quienes vamos a asesorar y llevar estas campañas, que también ya está regulada la intervención de los consultores y los asesores, y recordemos que a cada uno se le va a fijar un tope de campaña, que realmente es un tope simbólico, que ese tope que les va a fijar el INE, la verdad no alcanza ni para pagar la gasolina de los 60 días. No pueden tener apoyo de partidos políticos, no pueden tener apoyo financiero de nadie, sino los mismos candidatos tienen que ver cómo pagan su campaña sin rebasar el tope de campaña. ¿Cómo lograr que esa gente a la cual tú llegas, y ese es el reto de los candidatos y candidatas, que llegas, tocas una puerta, platicas, tienes la reunión, el encuentro, les preguntas cuántos de ellos quisieran apoyarte en sus redes sociales y comentar de la reunión o que platicaron contigo? Pues habrá 5, 8, 10 que levanten la mano. Nada más que hay que considerar que hay ejércitos que se dedican a detectar quién habla bien de una persona para atacarlos en sus redes, y entonces esa gente no vuelve a hacer un comentario. Y eso lo sabemos perfectamente que pasa en cada campaña. Pero la apuesta del INE son dos cosas. ¿Cómo hacer campaña en redes sociales sin pauta? Pero realmente lo que está obligando es que los candidatos vayan y toquen puertas. Nada más yo te pongo el tema. Magistrados, ministros, ¿cuándo les va a dar tiempo en 60 días
de tocar tanta puerta. O sea, no hay manera. A lo mejor un juez de distrito en 60 días, pues si se pone a talonearle desde las 5 de la mañana y caminar 16, 18 horas irse a diarias. las fábricas, irse a donde llega la gente. Sí, por eso, a las terminales, a las salidas, o sea, puede que eso sí. Pero yo quiero ver una ministra que en 60 días se recorra Iztapalapa, la Gustavo Madero, Ecatepec, Nesa, y de ahí se vaya a Guadalajara, se vaya a Monterrey, pues no les va a dar. Entonces, ¿cómo van armando eso? Y otra vez, la apuesta es cómo armas esa estructura en tierra que le toca convencer a más gente a tu nombre como candidato o candidata y convencerlos para que el domingo vayan a votar. Y ahí es donde tienen el reto todos aquellos que son candidatos no apoyados por Morena. ¿Cómo le van a hacer? Sí, porque además en este momento, por la información que tenemos, las conversaciones que se han dado, es una rebatinga de estructuras. Ahorita todo el mundo está yendo que la estructura del sindicato de Pemex, que la estructura del gobernador tal, que la estructura de la organización política tal. Todo el mundo está yendo por las estructuras. Ahora, sabemos que esas estructuras van a operar para ciertos candidatos. Eso está más que sabido, no nos hacemos tontos, ¿no? Pero ¿de dónde pueden sacar más votos que realmente sean, entre comillas, un poco más independientes? Y lo decía igual con otra candidata. A ver, tenemos que encontrar nuevas fuentes de votos, porque esas fuentes de votos, esas estructuras que ya están ahí, ya están comprometidas y le pertenecen a alguien. Ahora, la capacidad y la creatividad que debemos tener es para encontrar esas nuevas fuentes de votos. ¿Dónde están esas nuevas fuentes de votos? No, bueno, ese es justamente el reto y es justamente lo que tienes que descubrir en el puerta a puerta y tiene que ver con tu narrativa, con el clic que tú puedas hacer de quitarte la toga y la formalidad y hacer clic con la gente. Yo conozco varios que tienen mucho carisma, otros que son unas verdaderas piedras y que habrá que hacer un milagro con ellos. Pero al final del día es esa capacidad que tú tienes de convencer a 100 y que esos 100 se multipliquen en 5,000 y que esos 5,000 se multipliquen en 100,000, o sea. Y ahí es donde entra la comunicación. Ahí es donde entra nuestro trabajo. Y son 60 días y el secreto va a ser qué historia van a contar. Exactamente. O sea, cuál es la narrativa. Y ayer me platicaba alguien que tiene mucha experiencia, me dice, oye, cuando tú estás llevando un juicio y demás y empiezas a leer, no le entiendes ni papa. ¿Qué pasa si uno de ellos agarra y propone que los primeros 5 renglones en español, no en términos jurídicos, sino en español, se diga de qué se trata, qué pasa y qué te puede esperar? Me dice, nada más un párrafo a la entrada. Le digo, no, pues se me hace interesante. Me dice, no sabes cuánta gente llega a un juicio y le empiezan a leer ahí quién sabe qué tanta cosa. Los abogados y Ministerio Público empiezan a alegar con el juez. No tienen ni la más mínima idea de qué están hablando, ni cosas por el estilo. Digo, bueno, será parte de lo que algunos tendrán que ver en su narrativa que hacen. Pero ese es justamente el reto. O sea, ¿qué historia se va a contar para convencer a la gente que la gente está tan apática con el tema del Poder Judicial? Muchos por vivencia, pero la gran mayoría por lo que escuchan todos los días en la mañanera, pues ya más de 6 años. Claro. Maestra, ya para terminar, ¿qué podemos esperar o qué es lo que usted cree que se va a hacer viral en estas campañas electorales? ¿Qué elementos o qué acciones u omisiones, ya sea del Instituto Electoral, ya sea del Poder Ejecutivo, ya sea de los propios candidatos, va a ser algo que vamos a ver en los noticieros, que vamos a ver en los trending topics o que vamos a ver que se haga viral?
Yo creo que lo que más viral se puede hacer es trapitos sucios de alguno de los candidatos. Trapitos sucios, ángeles y santos no hay en estas cosas. Otro, bueno, pues no sé, alguien que haga algo llamativo y llame la atención, en un TikTok, por ejemplo. Veremos si la presidenta interviene como está interviniendo ahorita con el tema de que salgan a votar y voten y demás. Si interviene desde la tribuna de la mañanera los 60 días de campaña. Pero yo creo que quien puede llamar la atención y volverse viral, que ese es el chiste, es alguien que haga las cosas diferentes. Algo, una sola cosa, pero diferente a lo que están haciendo los demás. Y ese es el reto. Maestra, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar en este primer episodio de La Mala Comunicación. Y rapidito, 3 consejos que le pueda dar usted a quienes hayan escuchado el podcast y que van a hacer campaña a partir del día 30 de marzo. Bueno, yo voy un poquito más allá del nombre de este podcast, aparte de desearte mucho éxito. Yo creo que hay que preocuparnos por el tema de la buena comunicación. Y yo diría 3 cosas. Tengan una historia que contar. ¿Por qué quieren ser jueces? ¿Para qué quieren ser jueces? ¿Y en qué van a beneficiar a la gente si votan por ustedes? Maestra, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gusto. Encantado. Y bueno, ya para terminar, si quieres conocer más sobre liderazgo, comunicación política, comunicación estratégica, si quieres conocer más también sobre reputación, manejo de crisis, visita nuestra página www.sentidocomún.lat y síguenos también en nuestras redes sociales, donde encontrarás artículos, donde encontrarás información, talleres, cursos que podrás visitar, que podrás adquirir estos servicios con nosotros. También puedes seguirnos en todas las plataformas y escuchar este podcast en Amazon Music, en Apple Podcast y en Spotify, así como en nuestro canal de YouTube para que también te puedas, por favor, suscribir. Síguenos en Instagram, en TikTok, @lamalacomunicacionpodcast. Te invito a compartir este contenido, este video si te generó valor y bueno, nos vemos el próximo martes. Hasta luego.